Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Mi nombre es Archivo9726, ex Luigi9726, pero también un poquito soy todavía su servidor, el Luchi, para los que me conocen y para la familia. Así que, nada, ¿cómo van? ¿Cómo están? Felices fiestas a todos. Espero que hayan pasado una cálida y feliz Navidad. Yo, a los que lo festejan, bueno, les mando un abrazo grande. Eh, y les quiero decir que hoy es 30 de diciembre y mañana a la noche estaríamos pasando a el año 2025 finalmente. Este año fue largo y duro para muchos, para otros tal vez un paseo en el parque. Eh, pero bueno, vamos a tratar de centrarnos en el tema del día, que tiene que ver un poco con esto que es el cambio de año, ¿no? Eh, Vamos a tratar hoy de explicar un poco algunas cosas sobre el futuro. El futuro. Sí, el futuro que es un enigma hoy en día, pero sin embargo algunas cosas uno puede llegar a comprender, a predecir, casi te diría a profetizar sobre lo que va a venir y sobre lo que vamos a vivir en los próximos 5, más o menos 10, 20 y 50 años. Eh, yo en este momento tengo 27, así que más o menos en 50 años, ¿no? Estaría en los 77 años, más o menos el promedio de vida de la Argentina para un hombre. Y no me quiero sentar más de eso porque la verdad que puede pasar cualquier cosa. Pero no, ahora fuera de joda, vamos a tratar los temas que se vienen. Vamos a tratar de ponerlo en contexto, una suerte de mini podcast al respecto. Eh, Tal vez es necesario dar un poco de mi propio background. Eh, por supuesto que no soy un experto, no tengo ningún título habilitante para hablar de estas cosas, si es que no existe. La verdad que es cada uno con su opinión, me parece, por más que uno tenga un título habilitante. Eh, pero bueno, eh, he transitado por distintos tipos de trabajos, distintos tipos de carreras. Todavía no he terminado, pero he aprendido un montón. Los últimos 10 años me he dedicado a estudiar también un poco y más que nada por mi cuenta, aprendiendo sobre lo que me interesa y sobre temas que a veces no se dan en la facu y que los tiene que buscar uno si no se entera, o tiene que uno tratar de fomentar ese propio pensamiento crítico, es decir, y unir algunos temas que capaz no parecen que tengan relevancia juntos, pero sin embargo cuando uno empieza a armar una red, y no estamos hablando de una conspiración ni nada por el estilo, sino una red de, bueno, si esto es así y esto es así y esto es así, y hay mucha chance de que la suma de estos tercios de una cosa que uno puede esperar. O sea, no hay nada loco en eso, pero la verdad que se da muchas veces. Eh, y bueno, no voy a hacer futurología, lo que sí voy a tratar de más o menos en base a lo que he aprendido, a lo que he visto, a lo que veo, con las cosas con las cuales me informo, que son variadas, distintos temas que me interesan mucho, tratar de pintar al menos una imagen, ¿no? De lo que puede llegar a ser un futuro cercano y las cosas que vamos a ver a lo largo de nuestra vida, ¿no? Para empezar, eh, vamos a tratar de hablar un poco de lo que es eh, la inteligencia artificial en el punto en el que está ahora, que la verdad que es
es medio como... Se define en inglés como el Uncanny Valley. El valle, ¿qué sería? Terrorífico, vamos a decirle. No es exactamente la traducción, pero es esa sensación, ese chuchito de frío que te da cuando sucede algo eh, aterrador. Bueno, en síntesis, ustedes creo que también lo deben estar viendo, que la inteligencia artificial en su forma más rudimentaria, que es esta de Large Language Models, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje, que no son propiamente dicho la inteligencia artificial como uno se imagina que es realmente, como en las películas. Es simplemente, ¿no? Nada, un proceso, un algoritmo que devuelve algo más o menos que tiene sentido y está limitado por el poder computacional de cada persona, o no sé cuánto compres de ese poder computacional o cuánto te permite hablar la página, ya sea ChatGPT con su última versión o lo que sea, ¿no? Bueno, eh, yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta que esto llegó para quedarse y que todos los días pasa una cosa relacionada a esto en específico. Tenemos mil cosas que podríamos llegar a decir al respecto de esto, ¿no? Con pruebas, sin pruebas, por lo que siente uno en sus más íntimas fibras. Pero para los que se han criado con mi edad, por ejemplo, y más grandes también, donde recién el celular llegó tarde en nuestras vidas, vamos a decirle, porque hoy ya nacen con un iPad en la mano. No es que sea ni bueno ni malo, simplemente es una diferencia notable de las generaciones post 2004, 2005 y más, tal vez un poquito más inclusive, acá en Argentina. Eh, para nosotros tal vez es un poco más raro y un poco más uncanny, es decir, inquietante. Ahí lo busqué, me lo tenía que sacar de encima eso porque no me salía la palabra inquietante. Es realmente inquietante, uno podría decir que es inquietante. ¿Por qué es inquietante? Y porque, bueno, algunos lo sentirán y otros no lo sentirán, y en eso está el raciocinio de cada uno, la experiencia de cada uno, si vio Terminator o no. Hay factores, por supuesto, y vamos a tratar de llevarlo por el lado lógico y sensible. Bueno, nada, lógico y sensible. Eh, ChatGPT fue la primera versión realmente inquietante para los que vieron Terminator 1 y 2 y 3 y 4 y Genesis, todo. Eh, de lo que sería y lo que va a ser en el futuro una verdadera inteligencia artificial. Esto simula, es un efecto, es un artificio de la técnica, pero es lo suficientemente potente como para inquietar. Pero esta no fue la primera que vimos. Probablemente haya sido Siri, OK Google, Cortana de Microsoft, que la verdad que dejan mucho que desear hoy en día. O sea, sus funciones son siempre básicas. Eso lo puede comprobar cualquiera que tenga un celular o un dispositivo de Apple, cualquiera sea que tenga el Siri instalado. Y nada, uno se dará cuenta que son un poco más rudimentarias. No sé hoy la última actualización de Siri cómo está. Pero bueno, OK Google, viste, no es una locura tampoco.
La convirtieron en Gemini o Gemini o como le quieran decir, que sabría ser Bard, eh, y que también es media floja a la hora de preguntarle cosas serias sobre resolver un problema técnico, por ejemplo. Eh, para todo lo que es análisis de texto son bárbaros, pues están hechos para eso. Pero bueno, hay algunas cosas que todavía yo creo que se sienten flojas y por eso la gente no le da tanta bola. Aún así, las que son verdaderamente inquietantes y que se han instalado de una manera ya total en las redes sociales y adentro de los algoritmos de las redes sociales, adentro del propio WhatsApp, son las IA generativas, las que pueden generar imágenes, texto, música, y son realmente, valga la redundancia, por decirlo de nuevo, pero son realmente inquietantes. Estos han avanzado tan velozmente para el que se supo prestar atención, que realmente te corre un chuchito de frío misterioso que decís, ay, 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 es prácticamente indistinguible ya por nada de la realidad. Y especialmente para la gente que es más grande todavía, estamos hablando ya de padres y abuelos, no saben ver la diferencia muchos, especialmente los que no tienen una instrucción en el mundo de la informática, de lo que es algo generado con la inteligencia artificial, video, imagen o texto, o música, que hoy en día ya es completamente real, y una creación humana. Solo los que tienen el ojo bastante atento logran distinguir, y los que le prestan atención y que siguen la tecnología hace rato se dan cuenta que, por ejemplo, el tema de los dedos de las personas no le sale bien todavía. Hay algunas cosas que uno lo puede notar. El otro día vi un tweet muy interesante de alguien que le decía a uno de estos generadores de texto, hacemos un video de una persona escribiendo hola en inglés, hi, en el pizarrón, y realmente no podía. Y lo llamaba la nueva prueba de Turing, que tal vez no es del todo correcto, porque acá, o sea, tal vez lo usan más bien como una metáfora, ¿no? Pues la prueba de Turing original es para procesadores de texto y no para este tipo de inteligencias artificiales que diseñan imágenes y videos. Les recuerdo lo de la prueba de Turing, ¿no? Eso es una prueba diseñada en los 50 por el matemático Alan Turing, padre de la computación, la informática, que demuestra, digamos, la capacidad de una máquina para simular el comportamiento humano en términos de comunicación e inteligencia aparente. No mide la comprensión, la conciencia o el pensamiento real, sino la habilidad para imitar el pensamiento humano de manera convincente. Y bueno, capaz que él lo que quería decir con este tweet es que la máquina, este tipo de máquina de inteligencia artificial generativa, no puede interpretar realmente la experiencia humana, por lo tanto no puede dibujar en un pizarrón a una persona, porque no comprende tal vez el concepto de la tiza sobre un pizarrón, las distancias, ¿no? La profundidad que hay entre una mano y una pared para que suceda la acción, y con eso tal vez quiere decir que nada, realmente no termina de convencer al humano con su simulación, ¿no? Que es lo que el trabajo, ¿no?, de la máquina, convencer al humano de lo que está viendo es auténtico, es real. No es el objetivo primario, pero parte de la magia es convencer de lo que estás viendo es prácticamente real, y para eso están diseñadas dichas máquinas, ¿no? A pesar de que uno le puede pedir
que lo haga como una caricatura, que lo haga de otra forma cuando es hiperrealista y HD y 4K. Nada, parecer no logra convencer y es lo que quería plantear, era eso. Y me pareció bastante interesante que debajo de ese tweet se armó un hilo de gente preguntándole a distintos modelos de lenguaje generativos la misma pregunta, el mismo prompt sobre el hombre en el pizarrón, y ninguna lo podía lograr. Algunas tenían algunos trucos bastante interesantes de cómo resolverlo, que era que ya está escrita en el pizarrón, pero hasta se podía ver en algunas versiones como si estuvieran teniendo una crisis de nervios el personaje, el hombre, a la hora de tratar de escribir. O sea, como que si la máquina de repente un poquito sintiera eso. Pero no es así, no es así. Tranquilos, todavía no, todavía no. Pero bueno, es una pequeña introducción sobre la inteligencia artificial y cómo ya es parte de nuestra vida cotidiana. Y cómo ya es casi indistinguible, ¿no?, de la vida real uno de estos videos. Algunas de las cosas que esto va a traer es un cambio en la creación de los contenidos, que ya lo estamos viendo, en la creación de videojuegos. Va a haber, y esto ya va al mundo de la predicción, los próximos tal vez 5 años, me atrevo a decir, tirando para el final, aunque ya hay unas insulsas versiones de esto, videojuegos generados a o vivo, vamos a decirle, por la inteligencia artificial. A medida que el personaje se va moviendo, en vez de cargarlo desde una base de datos, de una memoria, los gráficos, las texturas, todo, sucedería en tiempo real y sería completamente distinto. Y abriría posibilidades a lo que se te ocurra en términos de videojuego. A nivel, pedirle cómo querés que sea el videojuego, basate en este videojuego para hacer este nuevo videojuego que yo quiero jugar. O sea, que el GTA en vez del personaje sea Mario Bros automáticamente HD, y que quiero que las texturas del GTA sean parecidas a la Mario Bros. O sea, lo que uno le puede pedir al generador de texto, lo mismo le podría pedir a este generador de imágenes, y lo mismo le podría pedir a este generador de videojuegos en vivo. Es una de las cosas que se avecinan en los próximos años y que van a cambiar el mercado. Junto con eso, la generación en vivo de videos ya existentes. Tal vez un servicio como Netflix, donde está, por ejemplo, la película Titanic, y vos le puedes decir quiénes van a actuar en la película, cómo va a ser la película, cuál es el clímax de la película, quiero que cambie el final de la película, quiero que Jack se salve, cosas así. Completamente posible, casi posible hoy en día, solo que no está madurado tecnológicamente adentro de una aplicación, pero es algo que va a suceder y que uno va a poder realmente pedir lo que quiere sobre una película ya existente o una nueva. También puede ser una nueva de cero, pero va a ser tal vez más impactante sobre una película que ya viste y ya conoces, como Alien, el octavo pasajero, y que en vez de ser el octavo pasajero haya un pasajero más, o algo así. O sea, lo que se te ocurra, lo cual es aterrador y interesante en su misma medida, inquietante y emocionante, porque realmente nos pone a la raza humana en un lugar de reflexión, de moralidad. Es decir, esto va a ser con nosotros, y ¿estamos preparados para esto? Esa es una de las primeras cosas sobre la inteligencia artificial que vamos a ver. Ya hoy
uno puede hablar con una inteligencia artificial casi sin saber, especialmente la gente que no está al tanto de las capacidades de los programas. Eh, por ejemplo, el otro día me llamaron de un call center para resolver un problema del banco, y esa persona no era una persona, sino que era directamente una máquina. Es la primera versión, digamos, donde la máquina te hace una pregunta, vos le decís sí y la máquina la interpreta y te manda a la siguiente pregunta, al siguiente casillero a cubrir y tal. ¿Usted realizó el pago, por ejemplo? Sí. ¿Usted es esta persona? Sí. Y lo resuelve automáticamente. Y esto trae consigo la realización de la idea de que muchos trabajos se van a ver afectados por estas tecnologías. Especialmente los trabajos que están directamente atados al data entry, a la interpretación de datos, y a los call centers, que van a ser los primeros en verse afectados por esto. Tiempo después, los trabajos de manufactura también. Ya hoy en día, el proceso de fabricación de un auto, por ejemplo, los pasos finales son de humanos, y sin embargo casi que ya de repente no son necesarios, solamente hace falta ver una línea de montaje de una empresa, por ejemplo, como Toyota, y vieran que primero que en 2 minutos sale una camioneta, pero también la cantidad de personas no es tanta, y lo que hacen las personas es simplemente porque todavía no hay un brazo robot independiente que lo pueda hacer, porque no tiene el tacto, porque no tiene la percepción para meterse en un lugar raro, ¿no? Para tantear algo y decir, che, esto está bien, que solo se puede hacer por tanteo. Eso es lo que le queda al ser humano en estos casos, ¿no? El tanteo, esa perspicacia de la conciencia humana para demostrar que algo está bien, solamente con el instinto y con algunos saberes previos. Pero todo lo que es la soldadura del propio auto, del casco del auto, del chasis del auto, y la pintura del auto, ¿no? Todo lo que requiera extrema precisión y que sea importante para la seguridad del auto, lo termina siendo una máquina. Pero bueno, también se va a defender, yo creo, estos puestos hasta que los robots avancen lo suficiente. Robots como los brazos robots que vemos en las fábricas. Hay distintas marcas. Por ejemplo, KUKA, que es una de brazos robots muy buena, entre otras, ¿no? Porque todas las grandes empresas como Siemens y tal, Hyundai, tienen sus propias fábricas y sus propios elementos de este tipo. Y eso es algo que también vamos a ver. Y en la Argentina, por supuesto, siempre va a tardar más, porque estamos un poco más lejos del mundo en términos de tecnología y de manufactura, pero lentamente ya he sabido que hay fábricas casi en al menos un 80% del proceso es confeccionado por robots. Entonces simplemente hay un operario por lo que antes eran 50 operarios o 100 operarios, uno que supervisa, generalmente con un grado de conocimiento amplio como un ingeniero, ya sea en sistemas, en procesos, en seguridad o lo que sea, en manufactura, porque hay distintas ramas, especialmente en otros países de la ingeniería, supervisando, viendo que esté todo andando y tal, y funciona las 24 horas del día. Esto lo pueden chequear, todo lo que yo digo lo pueden chequear, lo pueden ver y lo pueden rebatir si quieren también, pero no estoy tratando de convencer a nadie de nada. Esto es simplemente una observación de algo que sucede y que uno puede comprobar con una pequeña búsqueda
en Google, en Wikipedia o en YouTube. Volviendo y cerrando tal vez un poco lo primero que vamos a ver de inteligencia artificial, que va a ser lo que les mencionaba, ¿no? Las IA generativas avanzando a un nivel ya directamente indistinguible y creando películas completas, impresionantes películas aparte, películas diseñadas exactamente para vos, ¿no? Ni hablar de distintos algoritmos que van a ir saliendo, distintas funciones que se le van a agregar a los celulares, donde van a poder leer las microexpresiones de tu cara, la dilatación de las pupilas, y van a saber qué es lo que realmente te conmueve. Y te lo van a mostrar. Te lo van a mostrar. Eso para propagandas, eso para lo que sea que tenga que ver con el comercio. Hoy en día es sabido que tu celular sabe más de vos que vos mismo, inclusive. Y si hablaste un rato largo con ChatGPT, le podés hacer la pregunta, decime un par de cosas de mí que no me dé cuenta, y te vas a llevar una sorpresa grata. Y también te va a dar un poquito de frío. Pero la vas a pasar bien. Otra cosa que estamos viendo es, por ejemplo, los primeros chips neuronales, como el de Elon Musk, Neuralink, y los que no se cuentan todavía, que se están trabajando en secreto, o sin tanta propaganda y publicidad. Ya hay un caso de un humano que lo tiene, creo que hay dos ya. El primero, paralizado del cuello para abajo, completamente funcional, el chip en su cerebro ya instalado, y puede navegar en la computadora. Lo pueden escuchar hablar, hay entrevistas del hombre. Voy a tratar de decirles el nombre. Estamos hablando de Noland Arbaug, GH final, B larga. Tetrapléjico. Pueden ver sus entrevistas, las notas que hay al respecto. Esto pasó a mitad de este año y ya está. El avance que va a tener este chip en los próximos 5 años va a ser notable, a pesar de ser una tecnología todavía en una infancia, vamos a decirle. Lentamente se va a empezar a adoptar para casos así de gente que con la movilidad reducida casi completamente, para que puedan comunicarse, para que puedan navegar en internet, para que puedan distender un poco a través de todo lo que sea medios gráficos, videojuegos, música, manejado exclusivamente con su cerebro. Y el hombre, por ejemplo, Noland, puede jugar a los videojuegos y dice que es muy bueno, porque claro, no hay latencia entre el cerebro y el dedo, sino que él solamente con el pensamiento y en una milésima de segundo está marcando su movimiento dentro del juego, en lo que el camino natural sería del cerebro hasta el dedo, y la reacción del dedo y el ojo interpretándolo. Él directamente es ojo, cerebro, impulso, y ya está ahí. No depende de la maquinaria del cuerpo. Esto va a avanzar en los próximos 10 años a un nivel impresionante, donde se van a curar enfermedades o males como la ceguera. Al principio en una visión de 8 bits, vamos a decirle, como el Mario Bros. De Nintendo 64, que es mucho más que nada, infinitas veces más que nada, y va a ir avanzando velozmente, porque también hay otra cosa, que en paralelo a esto, las propias inteligencias artificiales con las que trabajan esta gente, no solo la de Neuralink y lo más, todos van a ir creciendo y van a ir resolviendo por su fabricante
problemas donde existe un cuello de botella ahora en una ecuación matemática, un proceso que debe ser optimizado, un costo que debe ser reducido. Esto lo va a traer consigo la inteligencia artificial y lo va a terminar resolviendo cada vez más rápido. Por eso es difícil también decir en los próximos 5, en los próximos 10, porque realmente estas cosas avanzan a un nivel exponencial. No es una ecuación lineal donde el progreso va aumentando en una diagonal hacia arriba, vamos a decirle 45 grados por ejemplo, sino que sería una curva que tiende hacia el infinito rápidamente, así para arriba, y ese es el avance que tiene. Ese es el tipo de avance que tiene estos sistemas. Me puedo estar equivocando, pero es una interpretación nada más. Lo pueden buscar y lo pueden chequear por sí mismos. Y eso es lo que yo trato de hacer con este canal. Invitarlos a pensar. Una invitación a pensar. Pero créanme que va más o menos por ese lado. Y lo pueden ver. O sea, quien está escuchando esto probablemente lo perciba ya. Por eso lo está escuchando. Y dice, che, bueno, esto está creciendo a una velocidad rápida. Y esa velocidad rápida no es lineal. No puedes predecir cuál va a ser la siguiente iteración o de potencia, sino que es exponencial porque al mismo tiempo hay inteligencias artificiales trabajando en su propia optimización o la optimización de otros sistemas. Entonces está yendo rápido para arriba. Lo cual también es inquietante y emocionante al mismo tiempo. Es un momento único en la especie humana que nos toca vivir, a los que estamos acá ahora escuchando. Y también es un privilegio verlo, porque es como cuando el 1800 la primera máquina a vapor, reemplazando el caballo y, no sé, las primeras señales de radio, el telégrafo, todo eso, los primeros bits de internet volando por ahí. Bueno, nosotros estamos viendo la cuarta revolución industrial y sus consecuencias a o vivo, y lo están viendo y sintiendo todos lo que lo estamos transitando. Por eso el mundo está en un lugar tan raro también. Acá un pequeño apéndice de política internacional. Estas máquinas también pueden asesorar en temas políticos, en ingeniería social, que eso lo pueden buscar por su cuenta. Y se darán cuenta que es solo natural que haya organismos que deseen una segunda opinión de la máquina sobre alguna decisión política y sus consecuencias. Pero bueno, yo creo que ya estamos tocando la media hora pasada y no llegamos a cubrir los temas que me hubieran gustado cubrir. En este momento estoy pensando si dividirlo en distintas partes, pero vamos a decir que esto es una introducción a los avances tecnológicos del futuro, en este caso con respecto a la inteligencia artificial, desde un nivel extremadamente básico que es el mío, porque ya les dije que no soy experto, pero más o menos de lo que me imagino y puedo llegar a ver en base a mi propia experiencia. Quiero volver a hablar un segundo de los chips neuronales y otras cosas que van a lograr. Estamos hablando de lo que dice el propio Elon Musk en sus entrevistas y en las publicidades de el chip de Neuralink. Estamos hablando de no solo devolver la visión a gente que es ciega de nacimiento, sino a gente que la perdió con la edad o a través de la diabetes y otras enfermedades, sino gente que directamente nació sin nervio óptico. Esto es muchísimo. Lo anterior era muchísimo, esto es muchísimo más. Otra cosa que él promete y que probablemente se pueda es restaurar la movilidad a los que hoy, como el señor Nolan, son tetraplégicos o paralíticos y demás, lográndolo a través de una conexión remota
entre el cerebro, salteando el puente que está cortado en la médula espinal y devolviendo la movilidad con impulsos eléctricos a la parte baja del cuerpo, al brazo, a la parte del cuerpo que sea. Eso llegará en los próximos años. No tan rápido, porque estas cosas se tienen que probar mucho antes de instalarse en humanos y probarse en humanos directamente. Así que la limitación, yo creo, en este caso es más bien moral y de regulaciones de los estados. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, China con esto en secreto, con su propio desarrollo? Lo sabremos cuando veamos a las primeras personas que lo tengan, pero antes no vamos a saber nada al respecto. Tienen otra cultura y otras reglas a la hora de probar esta clase de cosas. Entonces también es difícil decir, che, esto va a ser en tantos años. A pesar de que tienen acuerdos internacionales al respecto de estas cosas, en lo que respecta a lo militar, que es realmente en lo que para lo cual se desarrollan la mayor parte de estas cosas, tras bambalinas, digamos, no hay ahí una reglamentación y es materia de cada estado, nación, decidir qué se hace con esto y cómo se lo implementa, ¿no? Está libre de cualquier ley eso, salvo la del propio estado y lo que decida hacer. Pero bueno, van a avanzar a ese nivel impresionante, yo creo, y que va a ser realmente una cosa semi milagrosa, lo cual también es un poco inquietante. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir sobre esto? Hay tanto para decir sobre esto. Podría extenderme muchísimo más solamente sobre estos temas, pero estoy tratando de moderarme un poco, porque ya es bastante largo este mini podcast. Y como les decía, estaba tratando de dividirlo en partes. Pero bueno, vamos a tratar de cerrarlo en la medicina y la inteligencia artificial. Nada. A través de estudios genéticos que hoy son cada vez más baratos. Y con el análisis de la inteligencia artificial se va a poder ya en breve personalizar diagnósticos, por ejemplo, de enfermedades que antes eran más difíciles de reconocer. Se va a estudiar el genoma humano a un nivel superior. Se va a mapear el cerebro humano y sus conexiones neuronales a un nivel superior. Se van a hacer tratamientos específicos diseñados por la inteligencia artificial para tu código genético, ya sea una dieta, ya sea una medicación, etcétera. Eso lo vamos a ver también. Y eso como consecuencia va a traer una expectativa de vida más larga, la solución de problemas que antes no se creían posibles. Y esto solamente con la inteligencia artificial actuando desde afuera. ¿Está bien? Desde afuera. Dando un diagnóstico, leyendo el código genético. Tranqui. Y después tenemos cosas que ya exceden a la inteligencia artificial, como la edición genética, que eso empieza a suceder ahora. Lo vamos a empezar a ver en estos próximos cortos años. Especialmente con la herramienta CRISPR. Los invito a investigarlo por su cuenta, por supuesto. Pero les voy a dar una pequeña introducción wikipediana al respecto. Bueno, vamos a usar algo mejor todavía, que es lo que nos ofrece Google, que es la visión general creada por IA. Entonces CRISPR, con el nombre en inglés Cluster Regular Interspecies Palindromic Repeats, es una técnica de edición genética que permite modificar el ADN de organismos vivos. Esto es muchísimo. ¿Está bien? Muchísimo. El mecanismo, en síntesis, es una enzima, como dice acá, llamada Cas9,
conocidas como tijeras moleculares. O sea, esto es bastante intuitivo, ¿no? Corta el ADN en un lugar específico y puede cambiar ahí y agregar una nueva secuencia personalizada para el ADN, reparando el ADN si tuviera una mutación. Mutaciones del ADN hay un montón, eso los invito a investigarlo por su cuenta. Podríamos hablar de eso también si quieren, pero no es mi tema más fuerte, tendría que investigar un poquito más. Pero bueno, las aplicaciones de estos, ¿no? Eliminar genes que no le sirvan a la persona, aumentar o disminuir los efectos de estos genes. O sea, por ejemplo, si uno tiene un tema hormonal muy fuerte, una malversación genética tremenda, una de esas enfermedades incapacitantes, podría llegar a haber una solución, ¿no? Cambiar las funciones de los genes, agregar nuevos genes. Esto va a servir para la medicina, va a servir para la alimentación, en plantas específicamente, donde más se podría llegar a utilizar antes que en humanos. En la agricultura, por supuesto. En el medio ambiente, ¿no? Hacer más resistentes organismos, capaz a peces, no sé, a algún patógeno que haya en el agua, que sean más grandes, que sean más chicos. Esto tiene que ver con todo lo que es la modificación genética. También esta es la herramienta que va a permitir, ¿no? Tratar enfermedades genéticas, como dice acá, la amaurosis congénita de Leber, la principal causa de ceguera infantil hereditaria, por ejemplo, ¿no? Y acá podemos ver que dice el español Francisco Mojica, científico de la Universidad de Alicante, fue el primero en estudiar las secuencias CRISPR en 1993, por eso les decía que esto ya lleva unos años estudiándose, pero en los últimos 2-4 años, para el público en general, es una noticia y se habla, digamos. Pero bueno, como dice acá, inclusive, y como les quería transmitir yo también, esto trae dilemas éticos, ¿no? Como si se debe utilizar o quién tiene acceso a esto, porque, viste, es algo que para algunas religiones es muy fuerte, para algunas creencias es muy fuerte. Más allá de todo esto, tecnológicamente hablando, es una locura y es una posibilidad, y que va a ganar terreno muy rápido en los próximos años también. Quieren llevarlo hacia el lado aterrador, piensen por ustedes mismos hacia dónde puede y qué se puede hacer con esta clase de cosas, ¿no? Uno podría modificar genéticamente un embrión antes de que nazca y darle una serie de cosas que la naturaleza no le daría naturalmente. Algunos genes aumentados, puede ser la altura, puede ser el intelecto. Imagínense el mejor y el peor de los casos. Y por eso es un dilema, ¿no? Y es algo que va a pasar y que distintos gobiernos, distintas naciones, distintas culturas van a tomar decisiones al respecto. Y que eso va a suceder. Y ya está sucediendo en cierta medida, porque esto es la tecnología que existe. Pero bueno, por supuesto hay muchísimo más para decir sobre todo lo que dije recién y todo lo que falta por decir, y todos los efectos que van a tener estas cosas en el mundo, que va a cambiar rápidamente. Y yo creo que si usted llegó hasta este punto, también lo nota y quiere saber un poco más. Y lo vamos a seguir tratando, yo creo, porque ya estamos rozando los 45 minutos en breve. Y todavía no empezamos a entrar en detalle, como me gustaría realmente, en todas estas cosas. Hay mucho más para decir. Todavía no hablamos de el espacio, todavía no hablamos de los materiales. Una cosa más sobre la medicina, bueno, la nanomedicina y sus primeras aplicaciones, próximos 5 años. Y de ahí para arriba exponencialmente también, con ayuda de la inteligencia artificial, por supuesto. Pequeños nanobots, ¿no? Esto no es una conspiración, no tiene nada que ver con nada. Es realmente el verdadero nanobot utilizado para
ir directamente al sitio de una enfermedad y entregando un medicamento a una zona específica del cuerpo, eh, reduciendo efectos secundarios, mejorando la eficiencia, ¿no?, de todo el proceso, inclusive en un futuro tal vez un poquito más lejano que 5 años, eliminando de cuajo células cancerígenas, entre otras cosas. Depende de la cantidad de nanobots y cómo se desarrollen, pero ya es algo que está sucediendo en pequeña escala y que va a ir creciendo y que va a ser optimizado por la propia inteligencia artificial, y muchas veces va a ser manejado por la propia inteligencia artificial, estas pequeñas bandadas de nanobots que van a ser tal vez mitad biológicos, mitad máquina, es decir, capaz una lipoproteína con alguna formita adentro, ¿no?, que pueda liberar y que pueda moverse por el cuerpo para llegar al lugar donde es. Nada, investiguenlo, van a ver que va por ahí. Es más, pregúntenle a la inteligencia artificial, que hoy ya es una cosa que es mejor que Google para responder esta clase de cuestiones. Y les puede decir también en qué se puede aplicar y en qué no. Bueno, vamos a pasar un poquito a otras cosas que van a venir. Son nuevos materiales de baterías. Por ejemplo, las baterías de grafeno. El grafeno compuesto de carbono ordenado de una manera hexagonal, muy finita. Tiene un montón de propiedades que todavía no se descubrieron todas y que están revolucionando distintas industrias, porque actúa de una manera no esperada para lo que es el carbón o el carbono. ¿Está bien? No el carbón, el carbono. Lo pueden investigar por su cuenta, pero ¿qué va a hacer esto, no? Mejores baterías, más duración de batería, vehículos eléctricos más fácil, sin depender del litio, que es muy peligroso. Las baterías de litio, si se perforan, pueden causar un incendio que no se puede apagar con agua, y de ahí la peligrosidad de las mismas, el costo de las mismas, el peso de las mismas, que tiene que ver con el metal de litio, el elemento litio. Bueno, pantallas flexibles que ya se ven, algunos que sigan las ferias internacionales de tecnología, o los primeros celulares que vinieron ahí con el bordecito, que la pantalla. Pero ya, bueno, hoy en día los celulares, creo que es Samsung o Motorola, no me acuerdo, que se abre al medio y se cierra, o que se convierte en una tablet. Bueno, ya es una realidad, ya lo tenés. Eso no existía, pantallas flexibles, vidrio flexible, en su gran medida, a veces mitad vidrio, mitad plástico. Eso es algo que llegó ahora. Y bueno, distintos materiales que van a ir surgiendo, nanomateriales también, con propiedades así como funciona la pata de los gecos, que tiene una matriz de gran superficie infinitamente pequeña que le permite caminar por todas las superficies. Bueno, esa clase de materiales así, que parece que desafían las leyes de la física, pero si no, que las aplican de una manera muy inteligente a su favor. Esa clase de materiales van a empezar a aparecer. Mejoras en armamentos, chalecos antibalas. Podemos entrar en detalle ahí. Distintas aplicaciones que hay del grafeno, que tiene muchísimas otras que todavía no, como dije, no se han descubierto inclusive todavía. Mejoras en los procesos productivos, más rápidos, más eficientes, en distintos materiales, cosas que antes, bueno, después niveles de precisión nunca antes vistos, asistidos por computadora y eventualmente por inteligencia artificial, que ya sucede también. Y los famosos, bueno, metamateriales, que también, así como lo del GECO, mejoras en sistemas de camuflaje, ¿no? Cosas que los invito a investigar por su cuenta, porque merecen un video propio. Y ya estamos tocando los 50 minutos en este momento. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, va a cambiar la economía, por supuesto, la energía, que es lo que realmente vemos en el día a día, ¿no? Ya vemos la adopción de monedas digitales que estamos teniendo. Bitcoin como el
clásico ejemplo. Energías renovables, nuevas, mejores, más eficientes, hechos y mejorados por la inteligencia artificial, paneles solares, ventanas que sean paneles solares, baterías de larga duración, y finalmente lo que ya empezamos a ver, por ejemplo, con otro de los productos de Elon Musk, tecnología de comunicaciones satelital, hoy teniendo señal directamente hasta en la Antártida con una antenita de Starlink. Y otro de sus productos, vale la redundancia también del señor Elon Musk, la colonización, ¿no?, de planetas cercanos, ya sea nuestro satélite natural de Luna o Marte. Entre los próximos 5 y 10 años vamos a tocar la Luna con la NASA y otras misiones. Por ejemplo, Artemis, una de la NASA. China va a hacer lo suyo, India va a hacer lo suyo, la ESA, la NASA europea va a hacer lo suyo también. Se va a tratar de llevar gente a la Luna de vuelta. Se va a tratar de establecer bases en la Luna. No estamos hablando de conspiraciones, algo real, o sea, algo conveniente para la raza humana, ¿no? Tener un backup por las dudas allá arriba, para hacer ciencia y para aprender cosas, y para practicar minería, por supuesto. Ya sea en la Luna, ¿no?, que hay helio 3, investiguenlo, o en otros planetas cercanos como Marte, que va a tardar un poquito más porque es bastante difícil llegar a Marte. Eso podemos hablar en otro video si quieren. Pero bueno, va a haber más robots, por supuesto, que van a ir antes, que van a empezar a construir cosas, que van a empezar a hacer ahí una nivelación de los terrenos en la NASA, por la NASA, en la Luna y en Marte. Las dos. Y como esto de Elon Musk abrió la competencia, digamos, del mundo capitalista, las empresas privadas que tienen muchísimo dinero ya van a poder también competir en ver quién llega mejor, primero y más eficientemente y más barato a un mejor precio, con mayor calidad, a uno de estos planetas, planetoides, etcétera. No solo a la Luna y a Marte, sino también misiones con robots a Europa. Estamos hablando de la Luna, Europa. Los planetas que están cerca. Estas cosas que vamos a descubrir son las que nos va a entregar el nuevo telescopio de la NASA, el James Webb, que nos va a brindar información sobre exoplanetas, agujeros negros. Van a empezar a bajar data de ese estilo y la están analizando ya porque está chupando información como loco y que hay que analizarla. La va a empezar a analizar la inteligencia artificial como ya se hace hace años, y que ya se han encontrado exoplanetas que no se conocían gracias a este tipo de tecnologías de inteligencia artificial, analizando los datos de telescopios como el James Webb o el Hubble, que ya está retirado, pero está todavía. Esto entonces, mis queridos amigos que se han quedado hasta acá y han escuchado toda esta interpretación mía y propia de una persona que no es profesional al respecto, de algunos sucesos científicos, cambios culturales y cosas que van a suceder, es lo que a mí me moviliza, y les agradezco muchísimo por haber escuchado, si es que lo escucharon hasta acá. Bien ahí, se ganaron 10 puntos de Taringa y son full user ahora. Vamos a hacer más videos, hay muchas cosas más que quiero tratar. Esto fue solo los próximos 5 años, extenderme un poquito hasta 10. Y no entré en el detalle que me gustaría, porque me gustaría decir algunas cosas más sobre la inteligencia artificial, pero es simplemente mi análisis. Realmente les agradezco muchísimo a los que se han suscrito, a los que han comentado, a los que han puesto like al video. Los invito a hacerlo también, por favor, que me ayuda un montón. Estoy arrancando y sé que a algunos les gusta mucho,
especialmente el video de Olama, que les gustó mucho la inteligencia artificial. Entonces podemos hablar un poco más de eso si quieren, más en detalle todavía. Déjenme estudiarlo un poquito más también, porque eso es lo que tenemos que hacer todos acá. Estudiar un poquito más para comprender un poquito más, para tener una visión de la realidad un poquito más cercana, nunca real, nunca verdadera, pero un poquito más cercana, para poder interpretar, ¿no?, lo que nos pasa, hacia dónde vamos, qué es lo que le está pasando a la raza humana, por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Que es lo más interesante de todo esto, ¿no? Porque estas cosas lo ayudan a uno a tomar decisiones, a prevenir eventos, cosas, inversiones, y le abre la cabeza a uno para poder imaginar, para poder pensar, para poder enriquecer su intelecto, que es lo más sagrado que tienen, y lo que los va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en el mundo, a entender por qué se toman ciertas decisiones que a veces no parece que tienen, viste, no tienen mucho sentido, pero en realidad tienen todo el sentido del mundo. Pero tienen que mirar un poco hacia adelante, tienen que mirar un poco hacia atrás, tienen que informarse, le pueden preguntar a la inteligencia artificial, que la tienen a mano, lo que se les cante hoy en día. Y si no tienen internet en este momento y lograron bajar el Olama, le pueden preguntar a la computadora, que les va a dar una respuesta bastante lógica sin internet. En mi video anterior. Así que bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que me pidan la segunda parte. Sobre lo que se viene después. En 20 años, en 50 años. Cómo va a cambiar todo. Y si quieren de alguno de los temas tratados decir algo al respecto, bienvenidos sean. Tratar y pedirme que yo les cuente algo más al respecto de, también son bienvenidos a hacerlo. Les recuerdo por última vez que no soy experto, no tengo un título habilitante de nada, pero trato de informarme y recomiendo que se informen de manera sana para poder entender todo lo que hay para entender, que es maravilloso este universo y este momento histórico que nos está tocando. Así que les mando un abrazo grande. Esto es Archivo 9726. Yo soy Luigi 9726, el Luchi para mis amigos y conocidos. Les mando un abrazo enorme. Feliz año nuevo. Nos vemos del otro lado en el 2025. Tal vez con un nuevo video de otra cosa que no tenga nada que ver, o que sí, no lo sé. Esta es la introducción a lo que se viene. Gracias.